Queridos amigos, hermanos, bienvenidos al su programa Diálogo Abierto, un programa de estudio de la Palabra de Dios, basado también en la lección de nuestra escuela sabática. Así que damos una cordial bienvenida a todos ustedes desde la Universidad Peruana Unión, la Facultad de Teología y siempre teniendo un invitado especial. En esta oportunidad nosotros vamos a estudiar la lección que titula Parábolas, una lección muy importante, y para eso tenemos la presencia de nuestro querido pastor Nil Pacheco, que es el director asociado de Educación Religiosa, docente de nuestra Facultad de Teología y además también líder en la sede Lima, ¿no?, de Educación Religiosa. Pastor Nil, bienvenido a nuestro programa Diálogo Abierto. Muchas gracias, mi pastor. Estamos siempre contentos de poder abrir la palabra de Dios y sobre todo hacer más cercana la escuela sabática para cada uno de los televidentes, radioyentes que tiene este programa. Amén, amén. Vamos entonces, mis hermanos, a empezar el estudio, pero lo haremos con una oración. Pastor Nil, por favor. Inclinemos los rostros. Querido Padre, gracias. Eres bueno, eres dadivoso, eres generoso. Y en esta oportunidad del día de hoy queremos acercarnos a ti. Tu sabiduría y tu infinita gracia ha permitido que nosotros podamos acercarnos a tu revelación. Tú te has acercado a nosotros en primer lugar y ahora es nuestra tarea, Señor, acercarnos a lo que tú deseas que nosotros aprendamos. Gracias por esta lección. Gracias por tener tanta información de suma importancia lista para que nosotros vayamos a ir a la fuente y reavivar nuestra vida y nuestro espíritu. Ayúdanos a poder enfocarnos en ti, ayúdanos a poder meditar en tu palabra y ayúdanos a poder entender cuál es el gran deseo que tú tienes para nuestras vidas con esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, entramos en una sección del libro de Marcos que difiere del resto de las secciones, ¿no? Porque cuando entramos en Marcos, vemos que Marcos describe mucha la actividad de Jesús. Jesús está en un lado, luego aparece en otro lado, a la siguiente parte en otro lado, y mucho enfoca Marcos las actividades de Jesús. Pero ahora nos vamos a enfocar en una parte especial de Marcos en donde se habla acerca de su doctrina, de su enseñanza, de las parábolas. ¿Qué diferencia nosotros encontramos en la manera como Marcos trata las parábolas de la manera como Mateo o como Lucas enfoca las parábolas? De cierta forma, así como Mateo estaba estructurado para un público más judío, Marcos trataba de abrir un poco la mente de los eventos históricos del mismo Jesús en esta tierra y específicamente trató de aplicar con más ejemplos de la vida cotidiana y describirlos con más detalle para que las personas se sientan más familiarizados con ese Jesús que fue un ser humano tal cual él mismo vio, él mismo experimentó, él mismo escuchó. Entonces, ver a Marcos, a Jesús a través del Evangelio de Marcos, es ver a un Jesús un poquito más cercano a la humanidad, más Jesús cercano. En actividad, ¿no? Exacto. Jesús haciendo cosas y desarrollando su ministerio. Y aquí enfocados también en la parte de la enseñanza de Jesús. El Evangelio según San Marcos nos presenta la parábola del sembrador, ¿no? Y en esa parábola se presentan allí 4 tipos de suelo. Vamos a leer el texto bíblico para después comentarlo. Encontramos en... Pastor, lea por favor hasta el versículo 9, del 1 hasta el 9. Correcto. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó. Mientras la gente se quedaba en la orilla, entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en sus enseñanzas, por ejemplo, oíd, el sembrador salió a sembrar.
Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero para otra cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30 y a 60 y 100 por uno. Entonces añadió, el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Gracias, pastor. Encontramos entonces aquí la descripción de Marcos sobre la parábola del sembrador. Algunas personas han dicho que esta parábola debiese tener otro título, que debiese ser la parábola de los terrenos, dice, ¿no? Porque lo que describe son los terrenos. Entonces, ¿cuáles son los terrenos que se mencionan aquí y qué significa ello? Podemos encontrar en primera instancia que estos diferentes terrenos podrían estar en el camino, podrían ser en pedregales, en espinos y en la buena tierra. Estas 4 características definitivamente no son las únicas que podrían suceder en la vida cotidiana. Recordemos que para este entonces la mayoría de los israelitas, de los judíos que vivían en ese entonces, eran conocedores de estos asuntos. No todos estaban abocados para la agricultura, pero tenían suficientes conocimientos como para sobrevivir. Recuerden que tiempo atrás la mayoría, la gran mayoría, eran agricultores y eran ganaderos. O sea, Jesús toma cosas de la vida cotidiana de ellos, de su público, para ilustrar las verdades espirituales. Exactamente, trae a la cercanía de su contexto cotidiano. Ahora, la semilla que cae en diferentes terrenos, se trata de la misma semilla, ¿no? Pero, digamos, no es la misma semilla, evidentemente, pero se trata de la misma especie de semilla, vamos a decir así. Correcto. Se está sembrando aquí. Sería una locura para un sembrador tener diferentes bolsas de diferentes semillas e ir a sembrar diferentes cosas en diferentes terrenos en la misma oportunidad. Claro. Tuve hace varios años la oportunidad de estar en un distrito misionero en el cual era cerca a un valle, sumamente cerca, sumamente fructífero. Uno iba a un lugar, un hermano sembraba otra cosa. ¿Sería el Valle de Chilete, pastor? Era cerca porque ¿no? era el Valle de Guadalupe. Guadalupe. Eso queda Entonces, Ciudad de Dios cerca a Chepén. Entonces yo era pastor en esa zona y lo interesante era que yo iba a la casa de un hermano y el hermano me decía, mi pastor, ¿cómo está? Acompañe, vamos a caminar en mi chacra. Y justo íbamos, pasábamos y él me decía, yo voy a sembrar, yo voy a cuidar cada uno de los terrenitos que yo tengo, pero yo no puedo abarcar a todos a la vez. Voy a uno, siembro, arreglo, fumigo, y a otro también hago exactamente lo mismo, pero no podía abarcar todos. Entonces tiene razón usted, pastor, al decir que la semilla era de un solo tipo. Entonces el pastor era uno, la semilla era una, pero los campos eran diferentes. Había una variación en no solamente locación, sino que en los implementos que tenía cada uno de estos terrenos. Definitivamente el primero es el camino. Imaginemos que está caminando el sembrador y siembra en el camino. Solamente empezando con ese asunto, ya el que escuche al Señor Jesús justamente sentado en el barquito, escuchándolo a Él, diría, ¿cómo un sembrador va a sembrar en el camino? En el camino. Quizás se le debe de haber caído en el camino, pero el texto bíblico es bien sencillo, bien directo. El sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino. O sea que el acto de sembrar del sembrador llegó a que se siembre en el camino. Eso resulta sorprendente, ¿no? Quiere decir entonces que el sembrador lo que quiere hacer es que en todo lugar florezca la semilla y aún en el camino. Entonces se trata de un sembrador particular, sui generis, diferente, porque un sembrador humano lo que hace es solamente quiero semilla en el lugar que lo he preparado, en este lugar nada más. Pero el que está dispuesto, que ya está preparado, ese sería un sembrador humano. Pero este sembrador de la parábola está dispuesto a que su semilla caiga hasta en los lugares más digamos, difíciles de que pueda dar fruto, pueda brotar su semilla, ¿no?
¿Tendrá esto algún significado de manera espiritual? Definitivamente, mi pastor. Estoy seguro que cuando avancemos un poquito en la lección recordaremos estos asuntos, que las características de la parábola harán que la persona que escucha estas parábolas, verá un enfoque que no necesariamente sea el mismo entre uno u otro. Ahora, ¿podemos repasar, pastor, cuáles son los terrenos y qué pasó con la... Correctamente. Entonces, en primera instancia, el camino, y en medio del camino, la pequeña semillita, justamente como el texto dice, vinieron las aves del cielo y se la comieron. O sea, no llegó a ni siquiera a brotar, no llegó ni siquiera a tomar semilla, ni siquiera un tallo, nada. No hubo forma de que esa semillita haga su trabajo en ese terreno. El segundo lugar específicamente es aquel pedregal, junto el versículo 5 dice, cayó en pedregales donde no había mucha tierra. O sea, imagínate el terreno, un terreno el cual muchos de nosotros tenemos en casa, con un jardín, hay tierra, pero hay piedra. Entonces, brotó pronto, rápido, pero como no era muy profundo, entonces el sol lo quemó. Ok, es curioso, pero la semilla normalmente brota, y al brotar necesita tener los nutrientes suficientes como para continuar su crecimiento. Pero en aquel momento llega el sol, lo quema. Y el texto es bien sabio al decir que debido a que la semillita no tenía sus raíces bien puestas en la tierra, entonces esa plantita terminó pereciendo. Ahora, esto podremos hacer un pequeño paréntesis, sobre todo por el asunto de la explicación posterior. Definitivamente aquella persona que esté creciendo en su aspecto espiritual puede tener problemas, puede ver el sol venir, puede quemar algún asunto del proceso. Pero si el fundamento y la raíz no está, entonces va a ser catastrófico esos eventos. O sea que en realidad lo que importa es que la raíz esté, digamos, bien, aquello que no se ve. Correcto. Que es lo interior, esté bien para que pueda sobrevivir, ¿no? Correcto, mi pastor. Y esto me trae a la memoria algunos asuntos con respecto al campo. Los hermanos de iglesia en aquel momento me contaban, para poder tener una plantita, sobre todo de arroz, que era el gran ítem de producción en aquel lugar, decían, yo tengo que producir bien el almácigo. El almácigo ¿Qué es el almácigo? El almácigo era las semillitas preparadas en un contexto bien pequeño, bien sencillo, no el lugar final donde se va a producir la tremenda planta, sino que ese almácigo va a tener que crecer hasta cierto punto y tener la suficiente raíz para trasplantar ese lugar a otro lugar donde va a estar. Entonces, si el almácigo no tiene raíz, entonces no va a pegar en el lugar donde va a quedar. Y si no tiene suficiente tallo, entonces tampoco va a ser una buena planta. Tiene que producirse bien ese proceso de crecimiento inicial en el lugar indicado. Ahora, resulta interesante que nosotros vemos aquí el relato de Jesús en unos cuantos versículos, ¿no? Pero esa era una enseñanza de Cristo. Y si yo lo leo así de modo frío, yo digo, pero mucha gente para poder entender esto, digamos, no me quedaría a escucharlo. Entonces la Biblia no registra los detalles que Jesús registra el resumen de la historia. Yo me imagino esa manera de contar la historia tan impresionante para que cautivase el corazón de las personas de parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la historia en sí misma era atrayente para las personas y las contaría de un modo atrayente, ¿no? Ahora, nosotros pasamos más adelante y vamos a ver la interpretación de la historia, ¿no? Eso se encuentra a partir del versículo 13. Voy a leer aquí el versículo 13. Dice, y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ahora da la explicación. El sembrador es el que siembra la palabra, o sea, el evangelista, ¿no? Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Bueno, vamos hasta allí. Ahí tenemos el primer terreno y la explicación de la primera parte de la parábola. Lo que me gusta de todas las parábolas a nivel general, no solamente en el Evangelio según San Marcos, podemos darnos cuenta que la parábola puede ser entendida de una manera muy especial por el oyente.
Y de la misma manera, por un segundo oyente puede entender en otro contexto. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, cuando hemos escuchado esta misma parábola, hemos pensado y hemos dicho, oye, mi corazoncito es aquel terrenito que tiene piedritas todavía. Otros podrían decir, no, yo he sido duro toda mi vida pasada y yo he sido aquel terreno junto al camino. A mí no, ninguna semilla entraba hasta que pasó tanto. Está bien, cada uno pone en muchos contextos su propia realidad. En el caso del camino, la semilla ni siquiera entró en el terreno. Exacto. Porque lo que pasa es que vienen las aves de los cielos y se llevan la semilla. Imagínense. Esas características dinámicas que tienen las parábolas definitivamente le dan la enorme belleza de la revelación que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros la Biblia no está para entenderla solo de una manera específica. Hay muchos aspectos en los cuales nosotros podemos ver el mismo evento. Y lo bueno es que Marcos no deja solamente, está valorando la manera de interpretación de cada uno, pero le da un realce especial porque el mismo que contó la parábola está explicándonos a nosotros. Sí. Y al explicarnos nos dice, mira, este grupo de personas es aquellos quienes no escuchan la palabra, pero después de que la oyen viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, hay un grupo de personas que escuchan la palabra, pero no sienten, no les causa ningún impacto, porque Satanás está atento, es un corazón endurecido. Eso hay en realidad, hay personas que están tan duras que ni siquiera permiten la entrada del mensaje. El ejemplo es claro. El lugar del camino donde se conoce que pasan carretas, pasan lugares, pasan personas, tiene que ser duro. Es imposible que una semilla que salga, que caiga o que se ponga encima vaya a poder penetrar lo suficiente para tener raíces o siquiera un pequeño brote verde. ¿Y qué características tendría una persona así de la vida real que pueda ejemplificar lo que es el terreno del camino? Definitivamente alguien quien tiene cerca algún acceso para la palabra de Dios. Quizás sea escuchando la radio Nuevo Tiempo, quizás sea teniendo una iglesia cercana, quizás yendo a un taxi y escuchando algún mensaje específico, hablando de Jesús, hablando de Dios, una persona que recibe un volante, una persona que recibe la visita de alguna otra persona, le toca la puerta y le dice, mire, queremos hablarle de la palabra de Dios, ha escuchado de la fe de Jesús. Esos detalles son justamente estas acciones del sembrador. Y me gusta cuando empieza diciendo que el sembrador no es solamente la acción del Espíritu Santo, la acción divina, la acción de Dios para traer la palabra a nosotros, sino es que el sembrador es el que siembra la palabra, abriendo la opción para interpretar de que usted, mi pastor, así como yo, así como todos nuestros televidentes, podemos ser aquellos quienes sembramos la palabra. Entonces, el terreno definitivamente es aquella persona que recibe, pero así como un terreno cualquiera puede rebotar. Y el mensaje no cala, no pega, no brota. Ahora, se refirió al tema de que el terreno era duro precisamente porque muchas personas pasaban carretas, pasaban caballos, pasaban animales. Entonces, eso endurece el terreno, ¿no? Eso puede ser una alusión a una persona que, digamos, ha experimentado inclemencias, decepciones, frustraciones, y de alguna manera él ha cerrado su corazón se ha vuelto duro, a tal punto que ya ni siquiera es sensible a escuchar una palabra acerca de lo que Dios dice. Aquellos que, como se dice, tienen anticuerpos al asunto espiritual. Ahora, en el caso del siguiente terreno, porque la Biblia nos habla del próximo terreno, ¿qué es lo que nos dice sobre las piedras? ¿Y qué es lo que significa eso? En el versículo 16 sigue diciendo, de igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firme. Por eso cuando viene la tribulación y la persecución, por causa de la palabra, tropiezan. ¿Quiénes serían ellos? Parece que son personas emocionales que
que aceptan sin pensar bien en las consecuencias de su decisión. La interpretación que tiene mi pastor está claramente, es muy real, porque el aspecto emocional es un aspecto muy necesario en el aspecto humano, pero así como toda emoción, viene fácil y se va fácil. Parece que eso era, ¿no? Porque incluso todavía la semilla penetra en esa tierra pedregosa. Y lo interesante es que penetra, pero no va más allá de una manera profunda. Es superficial. Exacto, es superficial. Entonces, al tener una fe superficial, está presente, puede recibir nutrición, pero tan pronto vengan las pruebas, el sol que quema la parte superior del brote, definitivamente, si no hay la suficiente raíz para que los nutrientes vengan a recomponer aquello que se quemó por las vicisitudes de la vida, entonces esa misma plantita va a terminar muriendo. Y ahora viene también el terreno espinoso. ¿Y ese terreno espinoso cuál sería el significado? Y los que fueron, versículo 18, sembrados entre espinos, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. En otras palabras, es aquel joven, jovencita, aquel ser humano quien conoce la palabra, está listo para poder saber de Dios, para tener una vida espiritual, una relación con Dios, pero pone como prioridades otras acciones que no son esa conexión vertical con Dios. Ahora, resulta interesante que este terreno es un terreno fértil, ¿no? Porque crecen los espinos, crece la mala hierba, o sea, crece. Y cuando llega, esta semilla también crece, solamente que tiene muchos intereses, ¿no? O sea, no solamente está la semilla, sino que además también están las plantitas, la mala hierba, las espinas, y entonces es una especie de terreno que no prioriza simplemente a una semilla, sino que da oportunidad para que todas crezcan. Claramente el texto es sabio cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos priorizar. Exacto. Debemos dejar que la semilla esa sea la que crezca. Y es bueno tener responsabilidades económicas, es bueno empeñarse en crecer económicamente, en crecer académicamente, en crecer amicalmente, es valioso. Pero si eso está por sobre el asunto espiritual y esa relación personal con Dios, definitivamente va nuestro corazoncito espiritual a decrecer y hasta llegar a morir. Esa semillita ejemplificada en esta parábola va a tener ese resultado errado por nuestra no responsabilidad en priorizar lo importante. Y en el caso del buen terreno, porque aparece el buen terreno allí, y tiene características preciosas, ¿no? Porque allí sí hay una tremenda productividad. Los que fueron sembrados en buena tierra, verso 20, son los que oyen la palabra, la reciben y dan frutos a 30, 60 y a 100 por uno. Quizás para algunos que quizás no hemos estado un poco acostumbrados a escuchar esto 100 por uno y todo, es muy interesante en el campo que, por ejemplo, un hermano me decía, mire pastor, si yo en mi hectárea que yo he sembrado mi arrocito, yo saco 100 sacos, recupero lo que he invertido. Si pongo 120 sacos, ya tengo 20 sacos de ganancia. Y normalmente una ganancia promedio debería ser 150 sacos. En momentos de fenómeno del Niño siempre hay problemas. Y muchos hermanitos decían, mire pastor, el día de hoy yo he sacado 100 sacos, estoy bien. Por lo menos está tastas. Está, exacto. Pero después hubo tanto momento de bendición que hemos sacado 250 sacos. O sea, de los 100 que tenían para recuperar, otros 100 tienen para poder continuar. ¿Y cómo se entendería entonces aquí, en ese contexto, ese a 100 por 1, a 150? Esa misma idea, que cuando uno tiene, por ejemplo, una semilla sembrada, el 100% de ganancia viene. 100 de cada una. Exactamente, y así continuamente. 100 de cada semilla. 30 veces 300, 70 veces 700% más. Sí. Ese asunto de ganancias, para ellos les debe de haber abierto los ojos, que sabían, pues, una semillita
bueno, beneficioso, va a tener su ganancia. Pero estamos hablando de 30 por 1, 70 por 1, 100 por 1. Eso revela un conocimiento acerca de la agricultura de parte de Jesús, ¿no? Exactamente. El tipo de actividades que se le tienen que hacer. Y de esa manera, tomando ejemplos de la vida real, transmití esas lecciones. Pero una cosa que parece interesante allí es que Jesús da la parábola a todo el grupo. Están discípulos y están personas que no son sus discípulos. Y después hemos visto que Jesús interpreta la parábola solo a los discípulos. Correcto. Y entonces la pregunta es, si Jesús da a todos, ¿por qué no explicó a todos? Porque le da a todos la parábola, discípulos y no discípulos, y se lo explica solo a los discípulos. Cuando termina su parábola de explicarla a todos, él dice, el que tiene oídos para oír, oiga, nada más, no da ninguna explicación. Y entonces, ¿por qué razón sucede esto? Pienso de manera personal, entendiendo el texto bíblico de Marcos, que la intención era que sus propios discípulos estén preparados para poder entender las verdades más especiales que tenían después. Justamente hay una referencia que dice que si no entienden esto, ¿cómo van a entender las otras verdades que les voy a dar? Es algo tan sencillo, es algo tan básico. Ellos pudieron. Estoy seguro que la multitud que los escuchó, muchos hubieran entendido correctamente a qué se refería. Muchos otros estaban caminando a sus casas preocupados. ¿A qué se habrá referido Dios? Algunos estarían pensando, caramba, voy a tener que sembrar en buena tierra. Exactamente. Aplicándolo directamente, sin un sentido espiritual posiblemente. Exacto. ¿No? O sea, podría explicarse de muchas formas, pero qué bendición tener la explicación de Jesús para su propio círculo cercano, con el objetivo de que ellos sepan cómo entender las profecías. Les estaba dando algo que en enseñanza se llama el answer key, las respuestas de las preguntas. La explicación. La explicación directa de qué es lo que él quería que ellos puedan entender y comprender. Sí. Y entonces así se completa el cuadro, ¿no? Porque quizás nosotros podríamos haber tenido muchas interpretaciones, pero Jesús viene y da la interpretación, ¿no? Y esas muchas interpretaciones son saludables, son buenas, ayudan mucho, pero definitivamente la explicación de él, quien da la parábola, la definitiva, ¿no? Es la correcta, la única, la más importante que deberíamos de resaltar. Sí. Entonces, aquí encontramos el propósito de las parábolas. A vosotros, en el versículo 10, Jesús les dice, 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. A ver, esto parece un poco misterioso, ¿no? ¿Cómo se explica aparentemente que a algunas personas no se les da a entender claramente la parábola para que no se arrepientan? ¿No parece contradictorio? Pareciera contradictorio, sí, mi pastor, pero déjeme resaltar la parte inicial que dice el mismo Señor Jesús en el versículo 11. A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Hay un misterio detrás de todas las parábolas. Y ese misterio definitivamente está estipulado por quien está dando esta parábola. Dice, pero a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. O sea, el camino del Hijo de Dios va a ser definitivamente enfocado en dos aspectos. Aquellos quienes escucharon y con lo que escuchan es suficiente para que lo mediten durante la semana, durante el día, continúen con sus actividades diarias y esa fe llegue a sus corazones y produzca frutos de manera natural. Pero otro grupo de personas que está definitivamente deseoso de poder dar un paso más para servir al Señor y hacer este mismo proceso de poder ayudar a que otros entiendan parábolas, predicar del Señor, dar un mensaje mucho más, ser aquellos enormes misioneros que tanto necesitamos para que sean enormemente preparados, como por ejemplo una escuela de oficiales listos para poder servir y para poder estar atentos para cualquier mensaje, para cualquier asunto. Ese grupo de personas debe de acercarse mucho más a Jesús como para entender ese misterio específico. Entonces, claramente, al fin y al cabo, todos nosotros somos llamados para poder estar cerca de Jesús. Y yo creo que si alguno de aquellas personas quienes fue a casa
a meditarlo, a pensarlo, hubiese deseado quedarse cerca al Señor Jesús, juntamente con esos discípulos que recibieron esa explicación tan sabia, definitivamente habrían escuchado la explicación. El Señor no cierra la puerta Amén. a nadie que quiera estar. Amén. Ahora, continuamos ahora en la lectura y encontramos otra parábola, ¿no? Esta parábola se encuentra en los versículos 21 al 23. Y vamos a leer, dice lo siguiente. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí tenemos otra parábola y otra vez esta declaración, si tiene oídos para oír. Y es una parábola, mi pastor, bien chiquitita. Sí, apenas unas cuantas palabras, ¿no? Exactamente, parecería suficiente como para dejar de lado. Pero es lo interesante, mientras, por ejemplo, un sermón, por ejemplo, un mensaje, mientras más pequeño sea, tiene más significado detrás de él, tiene más importancia. ¿Cuál sería el significado de esta parábola de la lámpara y de la vasija? En primera instancia, la lección nos habla de que el ejemplo que él daba era que claramente no estaba restringido a un asunto arquitectónico de las casas de ese entonces. Definitivamente el mundo griego tenía una estructura de cómo eran las casas, porque tenían una habitación, un patio, diferentes cuartos dentro. Pero dentro del contexto hebreo, del contexto judío, el gran común denominador de las personas tenían una casa muy pequeña donde había un salón grande y normalmente en ese salón es donde se ponía la lámpara. Y justo el texto dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? Entonces ellos sabían claramente que era una locura. Dice aquí, Jesús presenta un escenario absurdo, casi jocoso. De repente la gente se reía con estos ejemplos. ¿Cómo vas a poner la lámpara debajo de la mesa, debajo de... ¿no? ¿De qué nos serviría? Sí, sí. No tendría ninguna utilidad. Exacto. Y la siguiente pregunta, o sea, para la primera pregunta definitivamente era un negativo, pero para la siguiente pregunta no es para ponerla en el candelero, o sea, definitivamente no deberían de ponerla en su lugar. Esa lámpara que tiene la tarea de alumbrar cuando todo es oscuro, entonces no lo vas a ocultar. Exactamente en ese contexto sigue diciendo, pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. ¿Y qué es lo oculto que tiene que ser manifestado? El acto personal, creo yo, de poder acercarse a Dios a aprender estos conceptos. Parecieran que estas dos parábolas están muy conectadas. Yo creo que sí, pero en el sentido de que Jesús está dándoles a los discípulos una estructura para que ellos vayan y digan, mira, sí pues, no entendí la parábola anterior y lo que me estás explicando tiene mucho sentido. Pero como Jesús continúa diciendo, no hay nada oculto, yo todo se los doy, para que ustedes también sigan compartiendo con otras personas. Entonces, ese compartir significa dar la luz precisamente, ¿no? Exacto. Es decir, cuando el cristiano vive su cristianismo y comparte la luz que ha recibido, comparte la enseñanza de Cristo, está alumbrando. El acto mismo de compartir la enseñanza de Cristo, ya sea por testimonio o ya sea por palabra, significa estar iluminando el mundo. Ahora, resalto lo siguiente. Definitivamente, el acto de iluminar al mundo es muy necesario, pero requiere una preparación, un entendimiento del misterio de Dios y ese misterio de prepararse para poder ser y entender lo que el texto bíblico dice. Entonces, lo que estamos haciendo en nuestra escuela sabática es exactamente ese proceso. Las parábolas, muchos pudiéramos haberlo leído muy superficialmente, pero al estudiar asiduamente nuestra lección de escuela sabática, estamos yendo a la fuente, estamos entendiendo el misterio que Dios quiere que nosotros comprendamos para compartir con otras personas. Sí, y además también continúa otra parábola allí, también una parábola cortita, en los versículos 24 y 25. Dice, les dijo también, prestad atención a lo que oís,
porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esta parábola parece allí un poquito más difícil de entender. ¿De qué nos está hablando aquí Jesús? Creo que justamente de esa responsabilidad que este grupo especial, un grupo cercano, las fuerzas especiales podríamos llamarle, mi pastor, Ya, la fuer- élite, el coscomando. justo el grupo cercano de Dios, de Jesús, quien tiene la tarea de poder llevar, primero, entender el misterio. Número 2, no ocultar ese misterio y compartirlo con otras personas. Y número 3, ser responsable, porque así como tú entendiste, debes de ayudar a entender a otras personas. Entonces, el texto es muy claro. Presten atención, porque si tú mides, vas a ser medido después. Entonces, de cierta forma les está diciendo a los discípulos, tú el día de hoy conoces esto. Acabas de aprender una parábola, una explicación de una parábola que te va a ayudar a crecer un poco más. Tu medida ya es un poco más grande. Entonces, si tu medida de entendimiento de las parábolas es esta, entonces vas a ayudar a que otros también aprendan y entiendan. Y esto se hizo muy claro cuando todos estos apóstoles, con todos estos discípulos, hicieron la prédica, cuando mandó a los 70, cuando ya después de que Jesús ascendió al cielo, hicieron una enorme cantidad, en esfuerzo predicador, en Asia, en África, en Europa. Todos esos contextos fueron realmente el cumplimiento de este asunto, porque ellos predicaron, como usted dijo bien, pastor, con su ejemplo, con su testimonio, con su predicación. Y estoy seguro que muchos de ellos utilizaron las parábolas que escucharon y otras que Dios a través del tiempo reveló hacia ellos. Sí, y bueno, siguiendo con este tema de las parábolas, ya son varias las que estamos analizando aquí. El capítulo 4, en el versículo 26, dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Aquí habla acerca del crecimiento, ¿no? Y más adelante nos va a hablar de la semilla de mostaza. Pero hablemos de esta primera aquí. ¿Cuál sería la lección que el Señor quiere darnos con esta parábola? Me llama la atención que el proceso explicativo de Jesús devela que el ejemplo de la parábola anterior era para poder ayudarles a los discípulos a que estén preparados para alumbrar el mundo con la sabiduría del entendimiento de los misterios de Dios. Pero justamente este texto nos dice, ok, está bien, su tarea es esa, apreciados discípulos, ese es lo que deben de hacer. Pero no depende de ustedes, es algo misterioso. Ustedes, discípulos, no van a controlar este aspecto. No van a, mientras más asuntos periféricos esté, no va a crecer más la semilla en las personas. Va a ser algo misterioso. Su único trabajo como discípulos es sembrar, es compartir. Claramente el texto empieza diciendo, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ese proceso es el proceso responsabilidad de esa élite que tiene la responsabilidad de poder plantar las semillas donde sean necesarias, a tiempo y afuera de tiempo, aún tomándome de la mano de los textos anteriores, aún en terreno escabroso, aún en terreno con espinas, aún en terreno fértil, a todo tiempo. Aquí dice de día y de noche, ¿no? Exacto. Que duerma y vele. O Tú sea, dedícate a sembrar y deja que el Espíritu Santo trabaje y crezca, porque ahí es donde nuestro a trabajo ti no te se corresponde decidir qué terreno sí o qué terreno no. A ti te corresponde sembrar y deja que el Espíritu haga su. Correcto. Y esa es nuestra función al día de hoy. Ahora vamos entonces hacia la última parte ya, la última declaración, la última parábola, donde dice lo siguiente: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo?
Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero que después crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta es la parábola del grano de mostaza. ¿Qué es lo que quiere decirnos esta parábola? Definitivamente, cuando uno siembra en grande, uno siempre va a esperar cosas grandes. La semilla de mostaza es bien llamativa. Si pudiéramos tener una ajonjolí, esos ajonjolí chiquititos que a veces vienen en los panes. Sí, que son amargos, ¿no? A veces. Sí, lo partiríamos a la mitad, tendríamos un granito de semilla de mostaza. O sea que es más pequeño que la ajonjolí. No se espera nada de algo pequeño. Definitivamente lo que vemos ahí definitivamente no va a hacer que nosotros esperemos que de eso pequeñito crezca grande. Yo creo que al momento inicial del ministerio de Jesús, los mismos discípulos sabían que Jesús era alguien especial, un maestro especial, pero en su entendimiento era un maestro libertador político. Y lo que él estaba tratando de decirles es que, mira, mi mensaje es sencillo, es pequeño, aparentemente pequeño, pero las implicancias de aceptar algo tan chiquitito van a ser enormemente y van a ser de una afectación enorme para la humanidad entera en todos los tiempos. Claro, porque uno imagina que ese grupo de 12 con Jesús es el que derivó a lo largo del tiempo en los 1.500 millones de cristianos que hay ahora, ¿no? Y no solamente eso, los que fallecieron hasta este momento también, y exactamente, muchos otros que creyeron por el testimonio de ellos. Y todo empezó con algo pequeño. La tarea pequeña, la tarea abrumadora que tenían delante, de poder ser testigos en Judea, en Samaria y hasta el final de la tierra, era no esperable para lo pequeñito que fue esta empresa tan linda, tan especial, esa tarea de tanta responsabilidad que tenían estas personas. Entonces quizás en el corazón de estos mismos discípulos era, mira, pero lo que estamos haciendo, entender una parábola, ¿qué tiene que ver entender en la parábola con encontrar en su contexto la libertad política de Roma? Entender una palabra, ¿cómo me va a llevar al punto final? Pues él les dice en esta parábola, no te preocupes por el tamaño. Si es tan pequeñito, en algún momento llegará a ser tan grande, porque el proceso, tomándome de la mano del anterior, el proceso es algo que no lo vamos a controlar. Dediquémonos a sembrar, dediquémonos a poner esa semilla en el terreno que sea, aunque sea lo más frágil, aunque sea lo más preparado, aunque sea la cantidad de problemas que se tenga delante, aunque sea el terreno más duro, siembra. Sí, resulta interesante que podríamos resumir esta parábola en que las cosas de Dios empiezan pequeñas, pero no permanecen pequeñas. Las bendiciones del Señor crecen hasta alcanzar magnitudes insospechadas que alguien no pensaría cuando empezó en la vida, ¿no? Entonces, mi querido hermano, la semilla del Evangelio, el Señor quiere sembrarla en tu corazón, pero no quiere que permanezca pequeño. El Señor quiere que abunde en bendiciones, abunde en conocimiento y que abunde también en el hecho de que muchas personas también puedan conocer el Evangelio a través del trabajo que puedes hacer. Empieza pequeño, pero no permanece pequeño. Bueno, querido Pastor Neil, ha sido una alegría poder compartir este momento de estudio de la Palabra de Dios. Llegamos a la parte final. ¿De qué manera podríamos nosotros hacer una exhortación basada en la lección a nuestros amigos? Me gustaría decir, mi pastor, a cada uno de los que están conectados a esta transmisión, que Dios es sabio. Tiene grandes mensajes para nosotros puestos en capsulitas chiquititas con el único interés de que nosotros tomemos decisiones trascendentales para nuestras vidas. Es como si Él haya condensado la sabiduría del cielo entero en asuntos tan prácticos para aquel entonces y también para el día de hoy. Entonces te animo y te exhorto para que puedas mirar en los textos bíblicos aquel mensaje que solamente Dios quiere que tú entiendas. Y si bien es cierto, Él no está físicamente en esta tierra,
A través de su palabra, Él va a guiar para que tú entiendas lo más profundo de las verdades bíblicas. Y ahí no solo quedarte para uno, porque eso es justamente la parte inicial del proceso de la primera parábola, la parábola del sembrador. Que esa semillita llegue a tu corazón. Entonces, si tu corazón aún tú te das cuenta que es un terreno duro, pues permite que se excave ese terreno, se trabaje ese terreno. Si ves que en tu corazón hay piedras que eviten que la palabra de Dios enraíce, quita esas piedras, saca, rastrilla, mueve, saca raíces muertas. Y si te das cuenta que tienes otras prioridades, las cuales hacen que los nutrientes de ti mismo vigoricen esas plantas en lugar del entendimiento de la palabra de Dios, entonces prioriza lo importante. Es claro que nuestros corazones deberían de ser aquel terreno fértil, aquel terreno sin piedras, sin espinas, aquel terreno que realmente pueda reflejar el amor tan fuerte, tan grande que Dios tiene por nosotros. Permite a Dios tocar tu corazón, que abra tu mente, que abra tu vida y que crezca en ti aquella semillita que Dios anhela que llegue a tu corazón. Y siguiendo, acercarte a otras personas para también compartir esto mismo, porque es lo que Dios anhela de nosotros, que seamos de bendición, no solo para uno, sino para nuestros seres más cercanos. Confía en el Señor. Muchas gracias, apreciado Pastor Neil. De esta manera, queridos hermanos, amigos, terminamos con el estudio de esta semana y esperamos tenerlos presentes en la próxima semana con una nueva edición de su programa Diálogo Abierto. Antes de terminar, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Gracias, querido Padre, porque nos llamas para que podamos formar parte de tu reino. Nos das una función especial, nos animas para poder compartir este mensaje. Y, querido Padre, ayúdanos para poder cumplirlo de la manera que quieres que lo hagamos. Nos colocamos en tus brazos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.